Hoy es uno de esos días para ser lo más claros y directos posible, y es que hoy es uno de esos días que esperas cuando te metes en esto de la política. Hoy intenta derogar una de las mayores canalladas que ha perpetrado esa maquinaria que gana elecciones, reaccionaria, llamado Partido Popular. Una derogación propuesta por el PSOE en un ramalazo de dignidad que ya podría haber tenido hace 25 años con su compañero José Luis Los experimentos se hacen en casa con gaseosa Corcuera y su ley de patada en la puerta. Antesala de lo que hoy aquí nos ocupa, la ley Jorge, esto la Fiscalía te lo afina, Fernández Díaz, es decir, la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana, es decir, la Ley Mordaza. ¿Y qué es la Ley Mordaza? ¿Qué es esta ley? Intentaremos ser muy claros en 13 puntos, en 13 casos. Esta ley es permitir que el bus de una banda que dice que unos tienen pene y otros tienen vulva, pero sobre todo dice que ellos no tienen vergüenza, aparque frente a un instituto de Alcobendas. Y, en cambio, es perseguir a manifestantes por el derecho a la vivienda frente a las puertas de este Congreso. Esto es esta ley. 2. Esta ley es permitir que fascistas confesos amenacen impune y públicamente a periodistas. Y también esta ley es perseguir a esos mismos periodistas cuando fotografían a policías dando palos a activistas. 3. Esta ley es permitir que alcaldes declaradamente homófobos, pero que ganan elecciones, conviene recordarlo, denigren a colectivos enteros en teles y perseguir a chavales que mueven títeres en plazas. Hay, por cierto, titiriteros en este país que han pasado más tiempo en la cárcel que un tal Urdangarín. Quizá conviene hacérselo mirar. 4. Esta ley es permitir que la Fundación Francisco Franco y Falange Española honren en sus aquelarres a sus bestias y, en cambio, permite perseguir a tuiteros por hacer chistes sobre esas mismas bestias. Supongo, por cierto, que los redactores de la sentencia a garrote vil, a muerte, de Puig-Antich no han dado nunca explicaciones frente a un juez porque ni tienen Twitter ni son raperos. 5. Esta ley es permitir caras al sol, brazos en alto y pollos ondeantes en pos de la unidad de la patria. Pero también es perseguir viscas Cataluñas, goras Euskal Herrias askatuta, esteladas y urnas en pos de una república. 6. Esta ley es permitir que gente rica, con pulseritas rojigualdas en la muñeca y sobres con dinero negro y tarjetas blacks en el bolsillo, se sienten en consejos de administración en según qué instituciones. Pero también es perseguir a pelotazos y concertinas a gente pobre que llega a nado y caminando. El enemigo llega en limusina, no en patera. 7. Esta ley es permitir honrar en actos al general Mola e ignorar en instituciones a Marcosana. 8. Esta ley es permitir romper discos duros en sedes de partidos y perseguir romper huevos en discursos. 9. Esta ley es permitir que un presidente autonómico compare una urna con una pistola y, en cambio, perseguir a raperos por comparar reyes con canallas en canciones. 10. Esta ley es permitir que un locutor de radio pida tanques y ocupaciones en Cataluña y perseguir que un ciudadano pida techo y trabajo a gritos frente a un ayuntamiento. 11. Esta ley es permitir que medios de comunicación manipulen y calumnien a sueldo y perseguir a trabajadores que defienden dignamente dichos sueldos. 12.
Esta ley es permitir que Fernández Díaz y sus lacayos y sus miserables lacayos ocupen instituciones tras conspirar contra un pueblo y, en cambio, perseguir a ciudadanos por llamar colega a guardias civiles. 13. Esta ley es permitir que Pedro Cuevas se enorgullezca de asesinar a cuchilladas a Guillem Agulló durante la Operación Panzer y, en cambio, permite perseguir al compañero Andrés Bódalo por enorgullecerse de ser jornalero, republicano y de izquierdas durante tantos actos. ¡Viva Andalucía libre! En definitiva, esta ley permite que los canallas estén tan envalentonados y los decentes tan acobardados. Una vez más, pueden contar con nosotros para todas aquellas luchas y causas justas, sean donde sean. Lo único que pedimos por parte de Esquerra Republicana es reciprocidad. Espero haber sido lo suficientemente claro. Señor Rajoy, señor Rivera, señor candidato, señor Ibex, antes de nada, les quería enseñar algo. Esto no es un desafío. Estos son países diferentes que votan de manera diferente. Nosotros somos este, en el cual, entre todos ustedes, suman una sola alcaldía. Se le llama ganar y se le llama perder. Y ustedes perdieron. Se le llama democracia. Sean demócratas y hagan el favor de respetarlo. Silencio. Dicho esto, si me permiten, aprovecharé mis 5 minutos para hacer una serie de preguntas que creo pertinentes y que espero respondan. De hecho, también espero que después de estos 5 minutos la caverna no me compare con todos los dictadores de la historia contemporánea europea, con todos menos con Franco. De ese siempre se olvidan. Señor Rajoy, ¿por qué Carme Forcadell puede acabar en un juzgado tras cumplir con un mandato democrático y Fernández Díaz, el señor Fernández Díaz, quizá en la Embajada del Vaticano tras conspirar desde su despacho? ¿Por qué Santi Vidal no puede volver a ser juez por decir que es independentista y el señor de Alfonso puede volver a serlo tras decir aquello de nos hemos cargado su sanidad? ¿Por qué se cabrean tanto con un Visca Catalunya Lliure y tan poco con un esto la Fiscalía se lo afina? ¿Por qué? Señor Rajoy, ¿por qué en un Estado con 2,7 millones de niños pobres, con un 32% de pobreza infantil, por qué en el segundo Estado más desigual de Europa, ustedes y el Frente Nacional Naranja, Ciudadanos, consideran que el problema de la infancia del sistema educativo en España es que los niños estudian catalán en Cataluña? Silencio, por favor. ¿Por qué para que los niños catalanes estudien inglés, que no me parece mal, tienen que hacer matemáticas en castellano? ¿Se da cuenta que son ustedes monolingües diciéndole a bilingües que tienen que ser trilingües? Los niños catalanes hablan 2 idiomas, catalán y castellano, con lo cual hablan un idioma más que usted. ¿Por qué tienen que dejar de hacerlo? ¿Cómo pueden decir que se excluye, persigue y amenaza al castellanohablante en una tierra, en un país, en la que la jefa de la oposición es una jerezana llegada a Cataluña hace 8 años? ¿Cómo le pueden faltar al respeto de esa manera a aquellos andaluces, gallegos, murcianos, extremeños, que se dejaron la piel en sitios como el que yo provengo, Santa Coloma de Gramenet, para que sus hijos y nietos aprendieran la lengua del país que les acogió?
tengan vergüenza y dejen de hacerlo. Señor Rajoy, ¿por qué se acuerdan tanto con golpes de pecho mientras se autoproclaman constitucionalistas del artículo 155, cuando durante 40 años se han olvidado de artículos tan hermosos como el 47 y el 128? ¿Por qué su Constitución vale para amenazar a un pueblo y no para darle un techo? ¿Por qué somos nosotros los que rompemos el orden constitucional y atentamos contra la soberanía nacional si fueron ustedes quienes la rompieron y entregaron una noche de verano del año 2011? Señor Rajoy, señor Rivera, ¿por qué les molesta tanto una estelada en un balcón y tan poco que el carnicero de Badajoz, el general Yagüe, tenga barrios en su honor? ¿Por qué que centenares de miles salgan a la calle cada día en Cataluña es una provocación y que España sea el segundo país con más desaparecidos de Europa y del planeta? Reconciliación. ¿Por qué un proceso constituyente que aglutina 72 diputados de 135 que van del centro derecha liberal conservador hasta la izquierda más rupturista es una deriva y que ustedes solo sean capaces de pactar con su marca el Blancla, con esa especie de señores Smithers de la política española? Es sentido de Estado. ¿Por qué dan tantas lecciones de realidad catalana si ustedes son la última y penúltima fuerza política en Cataluña? ¿Por qué el independentismo, señor Rajoy, es Pujol, 3%, sedes embargadas y Andorra, y ustedes, el unionismo, no son Rato, Eres, Gürtel y Panamá? ¿Por qué nos dan lecciones de lucha anticorrupción si mientras en el Parlamento de Cataluña se llamaba gánster a un gánster, ustedes aquí juegan al Candy Crush? ¿Por qué nosotros somos los engañados y adoctrinados cuando ustedes han vuelto a ganar las elecciones con un diputado más por cada caso de corrupción en los últimos 4 años? Señor Rajoy, señor Rivera, ¿por qué un proceso que solo reclama urnas y que ostenta unas mayorías parlamentarias absolutas es antidemocrático y que a ustedes, para presidir su Estado, les deba proponer un señor desde un palacio al que no ha votado nadie? Es normalidad democrática. Bueno, su padre sí que tuvo un voto, de un tal Francisco Franco Bahamonde, que quizá les suene. Señor Rajoy, señor Rivera, si el Estado español, tras 8 años de políticas reaccionarias y neoliberales, debe más del 100% de su PIB, ¿por qué es una urna en un colegio electoral de Cataluña lo que amenaza la soberanía española? Señor Rajoy, ¿por qué hay poblaciones... Ya acabo, señora presidenta. Señor Rufián, tiene que terminar. ¿Por qué hay poblaciones de 28 habitantes con una flamante estación de AVE y otras de centenares de miles que se asan embutidas cada mañana en un Rodalías? Señor Rajoy, ¿por qué 80 años después Lorca sigue en una cuneta de Granada y vive el niño corriendo media maratones en Madrid? Ya termino, señora presidenta. Esta es para el señor Sánchez. Señor Sánchez, ¿cuánto más? Silencio, por favor. Acabo enseguida. ¿Cuánto más va a renunciar a la gobernabilidad de su país por no dar voz al nuestro? ¿Cuánto más va a preferir a Rajoy a una urna en Cataluña? Sea valiente. Y acabo con una pregunta para los compañeros Iglesias y Domènech. Compañeros, ¿os imagináis un país con un PP residual? ¿Os imagináis un país con las mayorías sociales, políticas y parlamentarias suficientes para iniciar y culminar un proceso constituyente en pos de una república? El país que imagináis ya existe y se llama Cataluña. Ayudadnos, porque nosotros aquí siempre os ayudaremos. La verdad, le soy sincero, yo tenía una intervención irónica.
preparada. Le quería hablar de su miserable intervención en cuanto a los alcaldes, a los vecinos que eligen al alcalde y los alcaldes quieren que el vecino, quieren que el alcalde. Y le quería preguntar sobre la persecución a más de 700 alcaldes independentistas. También le quería preguntar por su ministro de Interior, no lo calificaré, que se vanagloria de incautar peligrosos carteles independentistas cuando se olvida de los 40.000 millones de euros robados en el rescate bancario. Pero es que hoy todo ha cambiado, esta mañana todo ha cambiado. Hemos amanecido con la Guardia Civil frente a casas de nuestros amigos. Usted y sus lacayos en este mismo momento están deteniendo a cargos electos catalanes simplemente por sus ideas. Le pido y le exijo que saque sus sucias manos de las instituciones catalanas. Le pido y le exijo que deje de hacerlo con nocturnidad y con alevosía y sepa tanto usted como sus lacayos que por cada uno de nosotros, por cada uno que detenga, hay cientos que están dispuestos también a hacerlo, en definitiva, a respetar el mandato inequívocamente popular que tenemos detrás. Señor Rajoy, sepa que la voluntad del pueblo de Cataluña es imparable y sepa que esto ya no es una lucha por los derechos nacionales de Cataluña, sino es una lucha por los derechos civiles de todos. Y ahora marchamos a apoyar a nuestros amigos. Muchas gracias. Señor ministro, señor Zoido, míreme. ¿Sabe qué es esto? No se ponga nervioso. Ya sé que a algunos les encantaría verme con una de estas algún día. Silencio. Tengan paciencia. Silencio, señor ministro, señorías. ¿sabe qué Señorías, es esto? les ruego silencio. Señorías, les llamaré por su nombre. Señor ministro, míreme. ¿Sabe qué es esto? Se lo digo yo. Esto es su política, esto es su programa electoral. Esto es lo que aplicó, es el diálogo que aplicó su gobierno y usted mismo a nuestros compañeros, al gobierno legítimo de Cataluña. Esto es lo que les colocó las muñecas antes de meterles en un furgón de la policía y pasearles por Madrid, insultándoles antes de encarcelarles en Extremera y en Alcalá Meco. Señor ministro, le recomiendo que me mire porque seré muy claro. Ustedes han hecho de sus cárceles nuestra pesadilla. Le aseguro que nosotros haremos de nuestras urnas la suya. Señor ministro, le recomiendo que me mire porque ustedes nos han molido a palos. Le aseguro que nosotros les moleremos a votos. Y, por cierto, ojalá un tal M. Rajoy algún día esté con una de estas. Señores del Partido Popular, ustedes hoy aquí presentan una enmienda a la totalidad a la Ley de Emergencia Habitacional y de Pobreza Energética. Ni más ni menos. Pero luego, en cambio, ustedes se califican constantemente de constitucionalistas, conjuntamente con su filial naranja y próximamente con su filial verde. Yo les pregunto directamente, ¿son ustedes constitucionalistas? Lo dicen cada día. Se dan golpes de pecho por la Constitución, la sacrosanta Constitución, las tablas de Moisés. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. ¿Saben qué es esto? Un momento, señor Rufián, un momento. Señorías, les ruego silencio, por favor. Continúe, señor Rufián. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. ¿Saben qué es esto? Esto es el artículo 47 de su sacrosanta Constitución. Y es un artículo hermoso que llevan violentando 40 años sin pestañear. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuera su titularidad debe estar subordinada
al interés general. Artículo 128 de su sacrosanta Constitución. La llevan violentando este artículo, un artículo hermoso, 40 años, sin pestañear. Aún no les he visto en 3 años ni a ustedes ni a su filial naranja defender ni este artículo ni el 47. Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. ¿Saben qué es esto? Es el artículo 50 de su sacrosanta Constitución. Aún en 3 años, ustedes, señores constitucionalistas, no les he visto defender ninguno de estos artículos, ni el 47, ni el 128, ni el 50. Seguramente porque son hermosos, seguramente porque son artículos sociales. Igual es que ustedes, como están demostrando en esta enmienda, no son constitucionalistas, sino que son hipócritas. 500.000 desahucios los últimos 10 años, 800.000 personas sin asistencia sanitaria, 750.000 familias sin ingresos, 13 millones de pobres, un 25% de pobreza infantil, casi un 40% de paro juvenil. Señores del PP, esto es lo que rompe un país. Esto es lo que rompe a una patria, y no que la gente en Cataluña vote. Y durante 40 años, conjuntamente con gobiernos del Partido Socialista Obrero Español, ustedes son responsables de este dolor. Hoy, en este país, hay gente que cada mes tiene que elegir entre comer o pagar la luz. Y eso es inmoral y es indecente. Y da igual el apellido que tengas. Da igual la bandera que tengas en el balcón o en el corazón. Da igual la lengua que hables. Y da igual el pueblo del que vengas, para saber que es una inmoralidad y una indecencia. Y señores del Partido Socialista Obrero Español, les hemos escuchado los últimos tiempos quejarse, incluso culparnos a nosotros del auge del fascismo. Lo que pasó en Andalucía no es culpa del republicanismo catalán. Lo que pasó en Andalucía, y no es opinión, es información, es culpa de la abstención, del votante de izquierdas, de su votante y del votante de Podemos, que no se sintió representado y decidió quedarse en casa. Nosotros no somos el responsable del auge del fascismo, igual que no somos el responsable de Trump, de Bolsonaro, de Salvini o de Orbán. Lo que pasó en la Junta de Andalucía es el reflejo de una deriva. Nosotros apoyamos su moción de censura gratis. Aprobamos su techo de gasto gratis. Aprobamos 8 reales decretos de los 9, excepto el de fondos buitre. Lógicamente, nosotros hoy aquí decimos a todo el mundo que todos aquellos que compartan los valores de la justicia social, de la democracia, de la libertad y del antifascismo son de los nuestros, y que seremos un frente contra el fascismo, y nos da igual, repito, la bandera que tengan en el balcón o en el corazón. Señora vicepresidenta, entiendo que la señora Pastor también es su jefa. Entonces, nosotros la verdad es que estamos contentos porque la última vez que abandonaron el Parlamento de Cataluña era para no condenar el franquismo. Mire, esto es lo que están persiguiendo. No se pongan nerviosos. Este es el cuerpo del delito. Entiendo que sus amigos de la prensa ya le habrán avisado. No se preocupe porque es una humilde Samsung republicana. No es muy peligrosa como una Ricoh o una Epson o una HP. En definitiva, no imprime billetes de 500. Los imprimiría en blanco y negro. Lo que sí que le pido es que dejen de hacer el ridículo, dejen de perseguir impresoras, hagan campaña por el no y, sobre todo, dejen de perseguir
impresora, dejen de perseguir a impresores y persigan a corruptos y a ladrones. Y le hago una confesión, señora vicepresidenta, espero que no me detenga. Yo tengo una papeleta, lo confieso, pero también le juro que es para consumo propio. Nos vemos en las urnas.